sexto, soy la profesora Joana, su profesora de lenguaje y comunicación, y el día de hoy les traigo una cápsula educativa. Esta cápsula educativa es muy importante, ya que será un apoyo extra para que ustedes estudien para la evaluación que tenemos muy pronto. También en esta evaluación deben apoyarse con la guía de estudio que se les entregó y obviamente con los contenidos que ustedes han ido anotando en sus cuadernos de las clases virtuales. Por lo mismo, los quiero invitar a que coloquen atención a este pequeño resumen que les voy a mostrar. Bueno, mis niños, como les dije, lo primero que debemos saber es qué es la oración, la definición de una oración. Por lo mismo, la que nosotros trabajamos en clases hacía referencia a ciertas características. Una de ellas es que una oración es un conjunto de palabras, pero no cualquier conjunto de palabras, sino que primero que todo debe tener un sentido, y para que la oración tenga ese sentido debe estar ordenada. En la oración siempre se realiza alguna acción, es decir, que lleva un verbo, y acá abajito le tenemos un ejemplo que dice: el arco iris tiene 7 colores. Si se dan cuenta, cumple con las características mencionadas primero, que tiene un sentido, de que es entendible, está ordenada, y segundo, que tiene una acción, es decir, un verbo. En este caso, tiene. Lo segundo que también vimos es que la oración se divide en dos partes. La primera de ellas es un sujeto, que es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, y por segundo tenemos un predicado, que es lo que se dice de este sujeto, es decir, que se expresa por medio de un verbo y otras palabras que lo acompañan. Acá tenemos algunos ejemplos que dice: el perro cuida la casa, y para saber quién es el sujeto debemos preguntarnos de quién estamos hablando, en este caso de el perro. Ese sería el sujeto. Lo mismo, la película está bonita. ¿De qué estamos hablando en este caso? De la película, que sería el sujeto. Aquí, si se dan cuenta, el sujeto no siempre puede estar al inicio, sino que puede estar en cualquier parte de la oración, ya sea al inicio, al medio o al final. Acá tenemos una misma oración, pero con un distinto orden, ya, pero que expresa casi el mismo sentido. Luego el predicado es lo que se dice del sujeto, y como dijimos, se expresa mediante otras palabras. Aquí tenemos: yo pasé por tu casa. Entonces, ¿quién pasó por la casa? Yo, que sería el sujeto, y pasé por tu casa sería el predicado. Si se dan cuenta, el predicado contiene el verbo, que es el verbo pasé, y luego también lo acompañan otras palabras, que es por tu casa. Nosotros también estuvimos trabajando las diferentes categorías gramaticales. En este caso vimos 6, que son los sustantivos, el verbo, el artículo, los adjetivos, pronombres y adverbios. Del verbo vimos ciertas características, primero que todo que expresa una acción, una condición o también un sentimiento. Vimos que el verbo se compone de dos partes. La primera de ellas es una raíz, que es una parte fija que lleva el significado. Y por último tenemos la desinencia, que es la parte que sufre variaciones según las conjugaciones. Acá arribita tenemos la misma tabla que estuvimos trabajando en clases, que si se dan cuenta la raíz se mantiene, pero la otra parte es la que sufre las variaciones según esté en presente, pasado o futuro conjugado el verbo. Del artículo vimos que es una parte variable de la oración que acompaña siempre al sustantivo y que es la que expresa el género y el número en su función gramatical. Por ejemplo, acá tenemos los ejemplos de masculino y femenino y de singular y plural. Es decir, que el artículo es lo que nos da la categoría de femenino o masculino, de singular o plural del sustantivo. Recuerden cuando practicamos en clase el ejemplo de la silla o el silla, para que vayan estudiando. Luego vimos que los pronombres son palabras variables que se emplean en la oración para sustituir al sustantivo. En este caso trabajamos más que nada en los pronombres personales, que estaban también en singular y plural, y según si era en primera persona, segunda o tercera. Número 4, vimos también los adverbios, que son palabras invariables que pueden modificar el significado del verbo. En este caso, ya por ejemplo, modifican a un verbo, y hay distintas clases de verbos. Nosotros estuvimos practicando con los adverbios de lugar, también con los adverbios de cantidad y también con algunos adverbios de tiempo. Acá en este mapa conceptual, si se dan cuenta, hay algunos ejemplos. Luego también trabajamos los sustantivos, que son las clases de palabras que se emplean para designar entidades o objetos, y al igual que las otras categorías gramaticales, existen diferentes ya categorías y clasificaciones. Nosotros vimos los común y propio, también aprendimos sobre cuándo eran los sustantivos concretos y abstractos, contable, incontable, e individual y colectivo. Así que también pueden revisarlo eso en su guía
Solo aquí nosotros pusimos el mapita conceptual para que supieran las clasificaciones y las categorías que hay. Y por último vimos los adjetivos, que son palabras que complementan al sustantivo, que nos entregan alguna información extra y que acompañan y proporcionan esta información, ya sea de propiedades o características. Esto más que nada son los adjetivos calificativos, y acá tenemos algunos ejemplos de adjetivos que pueden ser de tamaño, por ejemplo grande, pequeño. Aquí estamos acompañando a la palabra pelota, que es un sustantivo, y decimos que la pelota grande. Y ahí entregamos una cualidad. Luego también tenemos ejemplos de forma, redondo, cuadrado, la mesa redonda. Ahí también nos está entregando una cualidad del sustantivo, en este caso mesa. De color, obviamente que se refiere a los colores, de temperatura, y también tenemos algunos de sabor. Si se dan cuenta, aquí en este cuadrito tenemos los diferentes ejemplos de oraciones donde se pueden aplicar estos adjetivos. Recordarles que pronto tenemos nuestra evaluación, por lo mismo aquí está qué debo estudiar, los componentes de la oración, su significado, el sujeto y el predicado, obviamente practicarlo en ejemplos de oraciones, y por último lo de las categorías gramaticales, que son las 6 que trabajamos en clases. Bueno, mis niños, los dejo invitados entonces de que vayan repasando y estudiando a diario para que así puedan enfrentar de mejor manera esta prueba. Este video es un apoyo complementario junto con sus apuntes del cuaderno y también la guía de apoyo que les fue entregada. Por lo mismo, recuerden repasar bien los contenidos de la oración, el sujeto del predicado y algunas de las categorías gramaticales que trabajamos en las clases virtuales, como son el verbo, el sustantivo, los adjetivos, el pronombre y los diferentes adverbios. Así que los dejo invitados de que vayan estudiando. En su guía también encontrarán algunos ejercicios de apoyo, así que espero que se preparen y nos vemos.